No tan solo estamos protestando por las reformas del INS, estamos protestando por la reivindicación de nuestros derechos, por dejar la violencia y el abuso de autoridad que estamos viviendo. Y nosotros no estamos violentando, siempre estamos procurando un ambiente pacífico. Heridos por arma de fuego en región lumbar. Dictadura. Hacer una breve introducción histórica de cómo ha sido el proceso. En ese sentido, bueno, yo lo decía antes, estoy acompañado por Elmer Rosales y Mohamed Pacheco. Ellos son dos estudiantes militantes de Alternativa Anticapitalista, que es la organización, la seccional nicaragüense de la Liga Internacional Socialista, organización de la que somos parte desde el MST en Argentina. Y que se encuentran exiliados en nuestro país desde hace ya un tiempo. Ellos después van a contar puntualmente, yo no voy a spoilearles, y que hoy vienen a ser parte de este conversatorio. Yo les voy a ceder la palabra en un momento más y después, luego de hacerle la introducción más histórica que va a estar a mi cargo, y luego vamos a abrir el micrófono para que cada cual pueda hacer preguntas, reflexiones, pueda intervenir e intercambiar un poco, ¿sí? Una de las preguntas que inclusive uno de los periodistas hoy temprano la hacía, ¿no? Nicaragua es un país que en nuestro continente marcó en la década de los 70, finales de los 70, en 1979 específicamente, con su revolución, la revolución sandinista, una luz de esperanza en lo que parecía una noche larga, ¿sí? en la América Latina asediada por las dictaduras promovidas por el Plan Cóndor. Hay que recordar que en nuestro continente ya se estaban implementando las dictaduras
En Paraguay, desde el 54 al 89, en Brasil, desde el 64 al 85, estaba ya en pie la dictadura de Pinochet, una de las más sangrientas, desde el 73 al 90, y finalmente nuestro propio país, ¿no? Que formalmente comenzó en el 76, pero ya desde el 73 habían empezado a actuar los grupos de la AAA, persiguiendo, secuestrando y asesinando a dirigentes obreros y estudiantiles y al activismo marxista de nuestro país. Bueno, Nicaragua no era la excepción. En Nicaragua gobernaba una dinastía familiar que operaba a través de un régimen dictatorial, el de la familia Somoza, que apoyado principalmente en un pacto de tres grandes sectores políticos con los que se dividían la base y los principales resortes de la economía nicaragüense, tenían un pacto de sumisión totalmente aceptado por ellos hacia el imperialismo yanqui. Era una dictadura pro-yanqui. Apoyada en una institución particular que era la Guardia Nacional, con la cual implementaron una persecución permanente del activismo nicaragüense, llegando inclusive al colmo, en un periodo histórico, de prohibir hasta el uso de dos palabras, ¿no? No sé si cualquier relación que hagan con la coyuntura porteña, prohibieron el uso de la palabra huelga y la palabra sandino, ¿no? Y había todo un método de represión de la Guardia Civil que era nada más ni nada menos que los perros entrenados del régimen dictatorial para perseguir a todo el movimiento que pudiera reclamar algún atisbo de democracia y de libertad en ese país. Para que nos demos una idea de por qué graficamos a esta dictadura como una dinastía, es porque la familia Somoza se hizo del poder a través, como yo decía, del uso sistemático de la violencia desde 1936 y gobernó hasta el 79, pasándose el poder uno tras otro, lo iban heredando siempre dentro de la familia Somoza. Concluyó la dictadura con una gran revolución y hasta ese momento la familia Somoza había concentrado en sus bienes patrimoniales una riqueza de $1.000 millones, ¿sí? Prácticamente el 66% de la deuda externa que en ese mismo momento tenía Nicaragua, hundiéndose en la pobreza más miserable. Principalmente los acreedores eran Estados Unidos y otros estados. Y además, paradójicamente, esta deuda externa nicaragüense, que en el 79 era de $1.500 millones, principalmente había sido utilizada para armamento, para seguir equipando a la Guardia Nacional, que ya hacía bastante tiempo venía enfrentando un proceso que terminó desembocando en la insurrección del 79, una insurrección revolucionaria. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, estas 4 letras, ¿sí? El FSLN, fue la organización que logró centralizar a todo un número de organizaciones que desde las propias masas campesinas, obreras, desde las ciudades, los estudiantes, se organizaban y expresaban de manera sistemática su lucha contra esta dinastía sanguinaria. El Frente Sandinista levantó como estrategia históricamente el foco guerrillero, pero había a su interior, producto de que también se fueron incorporando distintos componentes al interior del frente, se incorporaban debates, porque había sectores que, como planteaban el foco guerrillero como una estrategia para la toma del poder, también había sectores que apoyaban la estrategia de la insurrección popular, y había otros que, lo veremos más adelante, es la línea que termina predominando, que apostaban a una estrategia de conciliación con los sectores burgueses que enfrentaban a Somoza por entonces. Entonces decían, para dejar aislado al dictador hay que llamar a sectores de la iglesia, hay que llamar a sectores de los terratenientes, inclusive de los capitalistas industriales y banqueros, para que se generen una gran alianza policlasista y enfrentar así al dictador Somoza. Estos eran algunos de los debates que llevó adelante el Frente, que sin lugar a dudas se constituyó en la dirección política privilegiada a la hora de enfrentar a esta dictadura sangrienta. En 1979 finalmente va a estallar la insurrección, ¿sí?
Para que nos demos una idea, va a concluir en julio de ese año y se va a calcular que hubo aproximadamente 50.000 muertos y muertas en ese proceso revolucionario en un país con una población muy pequeña, de apenas 2,5 millones de habitantes. Estamos hablando de cifras muy altas, lo cual habla de que todo un pueblo se levantó contra la dictadura. Por eso es muy importante diferenciar el proceso nicaragüense de lo que habían sido las experiencias de los focos guerrilleros anteriores, como por ejemplo en el proceso cubano, donde si bien las medidas de estrategia militar de la guerrilla habían sido acompañadas por acciones de las masas, como huelgas y protestas estudiantiles, particularmente en Nicaragua, toda esa expresión de masas había desbordado claramente y muchas veces la estrategia sandinista llegaba después de que las masas ya habían salido a enfrentarse a la Guardia Nacional. A mí me parece importante destacar acá que fue un elemento clave en cuanto al panorama de los acontecimientos, la declaración de la huelga general, que fue de un acatamiento prácticamente total, un mes antes de que cayera la dictadura. Esto fue en junio del 79, que fue uno de los golpes que hirió de muerte al régimen y finalmente en julio Somoza va a escapar, ¿sí? Y de esa manera se le va a poner fin formalmente a su dictadura y va a asumir un gobierno de reconstrucción nacional liderado por el Frente Sandinista. En este gobierno de reconstrucción nacional van a integrar, además de los sectores que hacían vida al interior del Frente Sandinista de Liberación, también van a integrar los sectores burgueses, los representantes del empresariado, que como decía antes eran una de las líneas que estaban en disputa al interior del Frente y finalmente fue la que predominó. En boca de uno de los propios altos comandantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, estoy hablando de Jaime Hueluc Román, él dijo, lo voy a leer textual: la salida que levanta el Frente Sandinista no se puede representar como liquidadora de los grupos económicos criollos, sino integradora de los sectores de la burguesía con opción de participar en la reconstrucción nacional, que luchan por la independencia económica y política de Nicaragua. ¿Por qué cito esta frase textual de este alto comandante del Frente? Porque la dictadura de Somoza no solamente atentó contra las libertades democráticas más mínimas, que llegó inclusive hasta prohibir 2 palabras en el uso del lenguaje cotidiano, sino que hay que entender que la supresión de las libertades democráticas estaba al servicio de un interés superior, que era el establecer a Nicaragua como una semicolonia al servicio de la expoliación permanente de las riquezas a partir de la explotación laboral de su pueblo empobrecido y a partir del saqueo de los recursos naturales, todo al servicio de una relación internacional sumisa hacia el imperialismo estadounidense. Mismo imperialismo que justamente estaba detrás de las otras dictaduras que seguían operando en el continente. La relación que nuestra organización en particular tiene históricamente con Nicaragua es muy significativa, ¿sí? La organización de donde nosotros provenimos, que es el MST en el Frente de Izquierda Unida, en la década de los 70 se llamaba PST, era nuestra organización antecedora. En Argentina, como bien lo dije antes, estábamos viviendo el contexto de la dictadura que se impuso a partir del 24 de marzo del 76, y gran parte de nuestra dirección nacional, los principales dirigentes y cuadros, sobre todo los más visibles, ¿sí? Recordemos, nuestro partido tenía una gran inserción en el movimiento obrero principalmente e inclusive había participado ya de 2 procesos electorales en ese contexto, que para ser una organización trotskista era toda una novedad casi en el continente. Teníamos a un sinnúmero de compañeras y compañeros visibles que era necesario refugiar. De hecho, muchos de ellos eran parte de las listas públicas que la AAA mandaba a los periodistas y a los medios de comunicación avisando que, de ser encontrados en algún lugar, iban a ser exterminados en el momento y sin dudarlo. Es así que un grupo importante de nuestra dirección va a exiliarse, específicamente en Colombia, uno de los pocos países que en ese momento todavía guardaba las libertades democráticas, pero no con el objetivo de esconderse, sino con el objetivo de seguir llevando adelante una política
que empoderara al movimiento de masas y a la clase obrera en Latinoamérica para tratar de torcer el curso de la historia y que se restableciera un ascenso en el movimiento de masas que pudiera sepultar a las dictaduras en el continente. Y fue así que al ver ese ascenso impresionante en Nicaragua, desde el PST colombiano, que fue la organización que empezamos a construir allí, y desde nuestra organización internacional, hicimos un llamado a constituir una brigada internacionalista, una brigada que estuviera dispuesta a viajar hacia Nicaragua y a dar todo lo necesario para que cayera esa dictadura, convencidas y convencidos de que la caída de Somoza, el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, podía cambiar todo el clima de época, haciendo que se envalentonen y vuelvan al ascenso una etapa en donde pasara la ofensiva la clase trabajadora y la juventud y pudiéramos tirar abajo el resto de las dictaduras también. Fue así que efectivamente el PST colombiano llamó a la constitución de esta brigada, que no era una novedad para la época, sino que tomábamos esa experiencia de lo que había sido la lucha contra el fascismo en España, donde brigadas internacionalistas, de activistas, entre ellos Hemingway, por ejemplo, George Orwell, digamos, gente muy reconocida en la literatura moderna, se inscribieron como brigadistas. Por ejemplo, tenemos a Mica Echeverre, que fue una argentina que fue capitana inclusive de estas brigadas, por ejemplo, y fueron a combatir contra el fascista Franco. Tomando esa experiencia se llamó y se constituyó con casi un centenar de voluntarios y voluntarias una brigada internacionalista compuesta por argentinos y argentinas, compuesta por colombianos y colombianas, panameños, por costarricenses y nicaragüenses en el exilio, que se constituyeron en Costa Rica. Desde allí se dividieron en dos grupos, estuvieron adiestrándose militarmente bajo el mando del Frente Sandinista de Liberación, y después en dos grupos se dividieron, yo decía recién, un grupo se fue hacia la ciudad de Bluefield, que es un puerto que da hacia el Mar Caribe, que era estaba en la zona de Viñas. Puede ser, yo no me quiero equivocar porque no sé de geografía nicaragüense, por lo menos acá les compas saben más que yo, que era un sector colindante con el bloque del sur, vamos a decirlo así, que era el que protegía Managua y era el último, en ese momento, en esa altura del año 79, era el último lugar que quedaba por derrotar, Piñas, ¿no?, para acceder después a Managua, para finalmente que quedara totalmente aislado y se pusiera fin a la dictadura de Somoza. Fue triunfante la incursión de esta brigada, de hecho logran liberar Bluefield, y esta brigada constituye un gobierno junto a los trabajadores y las milicias que salieron a combatir contra la dictadura en ese lugar. En poco tiempo fundan cerca de 17 sindicatos en Bluefield y van a seguir expandiéndose y van a desarrollar todo su labor inclusive al interior de Managua. Ya caía la dictadura y constituido el gobierno de reconstrucción nacional. La principal tarea de la brigada Simón Bolívar fue la de desarrollar organizaciones obreras, estudiantiles, campesinas y milicias populares de manera democrática e inclusive ir hacia un proceso de centralización de estas organizaciones con independencia del Estado para que fuera esa institucionalidad de base obrera, campesina, popular y de las milicias la que reemplazara en algún momento al gobierno de reconstrucción nacional, que más tarde terminará sentenciando la historia, va a ser el que condene a Nicaragua a sepultar todas las aspiraciones que tuvo originalmente la revolución sandinista. Así es que se dio una serie de polémicas que fueron muy importantes entre la corriente morenista, que es de donde provenimos, ¿no?, encabezada justamente por Nahuel Moreno, que en ese momento dirigía políticamente la brigada Simón Bolívar desde Colombia, sobre estos aspectos, ¿no?, sobre qué institución tenía que gobernar y centralizar el poder en Nicaragua. Si tenían que ser las organizaciones de masas, como lo decía recién, los sindicatos, una central obrera que tenía que nacer para centralizarlas, una coordinación entre las distintas milicias populares que habían sepultado a la dictadura somocista y entre las organizaciones campesinas, o tenía que ser un gobierno de la dirigencia sandinista en cooperación con la burguesía que había sido canalla a la hora de enfrentar a Somoza y que después va a ser la primera que va a traicionar esas banderas. Tenían que constituirse las milicias en un organismo centralizado de abajo para arriba para que las armas siguieran en manos del pueblo revolucionario que había sepultado la dictadura, o tenía que desarmarse al pueblo dando lugar a la constitución de una policía y de un ejército regular
controlado desde el Estado, adiestrado desde el Estado, tenía que expropiarse solamente a las tierras de Somoza, que representan más o menos un 30% de las tierras más importantes del país, o se tenía que avanzar en una reforma agraria expropiando a todos los sectores terratenientes y entregándoles las tierras a los campesinos pobres para ir realmente a un proceso de distribución de las fuerzas, de las fuerzas productivas que hicieran de Nicaragua un país libre, con soberanía alimentaria, sin hambre. Bueno, no, va a ocurrir lo primero. Va a ocurrir que solamente se van a expropiar los bienes de la familia Somoza, dejando sin tocar los intereses del resto de los terratenientes y de los capitalistas. Y finalmente, el proceso nicaragüense tenía que quedarse al interior de las fronteras de ese país o tenía que expandirse, siendo esa luz de esperanza que efectivamente en algún momento fue, extendiéndose inclusive a el proceso revolucionario que estaban haciendo en El Salvador, o tenía que encapsularse y finalmente pactar lo que en ese momento se estaba constituyendo a nivel mundial y que se consolidaba, que era el mundo bipolar, el mundo en donde se colaboraba desde el estalinismo, desde el otro polo, digamos, ¿no?, con evitar que las insurrecciones siguieran avanzando. Bueno, finalmente el castrismo cubano, el sandinismo nicaragüense van a ser los fundamentales que lleven adelante la política de que El Salvador no sea una nueva Cuba, ¿sí? Hacia 1990 el gobierno sandinista va a perder las elecciones, ¿sí? Y en palabras de un autor, que ahora ya no me acuerdo el nombre, ¿sí?, va a decir que no esperes que siendo revolucionario te acerques al capital y después te sigan brindando el apoyo popular las masas. No, bueno, efectivamente la pobreza va a seguir avanzando en ese país. De hecho, hoy Nicaragua, si no me equivoco, es el segundo país más pobre de Latinoamérica, el segundo país, perdón, más pobre de Centroamérica después de Haití, el tercer más pobre de toda Hispanoamérica después de Haití y Venezuela. Y en gran medida es responsabilidad de la dirección sandinista, que en 1990 va a perder el gobierno en manos de la derecha, de Chamorro, ¿sí?, de Violeta Chamorro, y en el 2006 va a recuperar el gobierno, ¿sí?, alejándose totalmente de cualquier atisbo progresista que pudiera quedar en su genética. Y en 2018, ante los planes del FMI y el saqueo extractivista, se va a producir una gran rebelión, una semi-insurrección en Nicaragua, que nos va a recordar a las jornadas revolucionarias de 1979, y este tipo, Ortega y su esposa Murillo, van a demostrar que habrán pasado 40 años, pero con la dinastía de los Somozas tienen mucho más puntos de contacto que diferencia y van a responder de una manera brutal y sangrienta. Hoy los compañeros que están sentados junto a mí son exiliados políticos de ese régimen y nos van a explicar un poco más sobre lo que fue la rebelión del 2018 y la actualidad, desafíos y debates que abre la Nicaragua de Ortega y Murillo. Gracias. Gracias, Leo, por esa introducción histórica, que por cierto, si quieren indagar más sobre la perspectiva que tenemos desde Alternativa Anticapitalista, hemos escrito un artículo en el marco de los aniversarios del 19 de julio, lo pueden buscar, se llama Es Socialista el FSLN y van a poder encontrarlo en la web de la Liga Internacional Socialista. Antes de pasar, con este background sobre el proceso histórico, yo quería comentarles lo que fue la rebelión de abril. Sucede que el 16 de abril, el gobierno de Ortega, bajo una orden del Fondo Monetario Internacional, aplica unilateralmente un paquete de ajuste. Ese paquete de ajuste iba a venir a afectar principalmente a la clase trabajadora y a lo concreto el sistema de jubilaciones, que ya venía siendo debilitado por los gobiernos anteriores y la misma gestión de Ortega una vez que él retornó al poder en el 2006. Anteriormente,
una semana antes de esa imposición, de ese paquete de ajuste, se había incendiado la segunda principal reserva biosfera de Nicaragua, la reserva de Indio Maíz. En esa reserva operan bajo el amparo del Estado y su ejército colonos. Los colonos vendrían a ser personas que incursionan en territorio donde es habitado ancestralmente y es cuidado por comunidades indígenas y afrodescendientes en beneficio de capitales para la minería, la industria cárnica, los forestales. Seguramente luego nos vamos a poder encontrar algunas similitudes también con las propias luchas que ustedes están encabezando aquí en La Plata y en Argentina. Y la respuesta del gobierno fue la indiferencia. Entonces, ante eso, las juventudes ya habían caldeado el escenario político en defensa del medio ambiente y en contra de la política ecocida que venía implementando Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, en favor de transnacionales y, bueno, como les había mencionado, de este tipo de industrias extractivas y depredadoras. Entonces, regresando a abril, ante el paquete de ajuste impuesto por el Daniel Ortega, dictado por el Fondo Monetario Internacional, salen los adultos mayores, salen los pensionados, los jubilados, y esas primeras movilizaciones son reprimidas. Entonces, la respuesta es el estudiantado sale y acuerpa a las abuelitas, a los abuelitos, y el Estado, al ver que eso viene creciendo, sigue con la política de represión. Y eso fue lo que desencadenó que el resto de la comunidad universitaria y estudiantil al día siguiente saliera masivamente y se tomara las principales universidades estatales del país. Ya para el 19 de abril, o sea, un día después de esas movilizaciones que yo les estoy comentando, ya se contabilizaban al menos 3 personas asesinadas por la violencia estatal. Una de ellas, un menor de edad que la policía impacta en su cuerpo, en el pecho, y le asesina en el momento. Y evidentemente la respuesta de la población fue en reconocimiento del legítimo derecho de la autodefensa, sobre todo cuando es el Estado el que te persigue, el que te mata y el que te secuestra. Y fue así como rápidamente la población tomó medidas obreras, ¿no? Entonces se empezaron a levantar tranques. En muchos lugares también, además de la rebelión de abril, se le conoció como la revolución de los tranques, barricadas. Esto vendrían a ser piquetes con cortes de ruta en los principales centros urbanos, en las principales vías que conectaban a zonas rurales, campesinas. Y también los atrincheramientos en las barriadas, pero en las universidades también, ¿no? Eso puso rápidamente contra las cuerdas al gobierno. Entonces fue así como 5 días después, el 22 de abril, Daniel Ortega, escudado con representantes de capitales de los Estados Unidos, de la Unión Europea, capitales asiáticos, de zonas francas, de manufactureras, de industrias textiles, de call center, en una conferencia de prensa a nivel nacional, retrocede con la reforma, creyendo que eso iba a ser suficiente para desmovilizar el proceso de movilización que se le escapaba de las manos. Evidentemente no fue suficiente, y es más, Ortega en ese mismo día, voy a citar palabras de él, llama a establecer un diálogo que lleve al restablecimiento de la paz, la estabilidad y la seguridad en nuestro país. Esta fue la palabra que emitió Daniel Ortega, llamando un diálogo. Yo quiero darle un marco para que vayamos también viendo esta línea de continuidad con los gobiernos neoliberales y cómo es que el discurso del socialismo de Ortega es una falsedad. Anteriormente Ortega, antes del 2018, ya venía aplicando políticas antiobreras contra los jubilados, políticas de saqueo, políticas de depredación. Se manejaba en un tratado de libre comercio con los Estados Unidos desde hace años, ¿no? Y eso profundizó el carácter semicolonial que ya el país venía trayendo de larga data, ¿no?
y además le aprueba, digamos, a los Estados Unidos a través del Parlamento, de la Asamblea Nacional, un patrullaje a la naval yanqui para que patrulle las aguas de Nicaragua bajo la excusa de luchar contra el narcotráfico. Hay que recordar también el rol privilegiado que tiene China en Nicaragua, teniendo en cuenta de que en el 2013 Ortega entrega una concesión a capitales chinos para la construcción de un canal interoceánico húmedo que tenía todas las complicaciones ingenieriles para poder ser construido, pero que el objetivo final era poder concesionar todos los recursos que pasaban por esa zona canalera. Yo quiero hacerles mención que del 2013, en contra de este proyecto faraónico que el orteguismo pretendía construir, se organizó el movimiento campesino creando un poderoso Consejo Nacional en Defensa del Agua, la Soberanía y el Lago en Nicaragua, que iba a ser afectado si la construcción avanzaba. Y desde entonces el movimiento campesino viene luchando contra la política entreguista de el hoy capitalista Daniel Ortega. En este proceso, bueno, regresemos, ¿no?, al 2018, el 22 de abril, con Ortega derogando la ley. No fue suficiente. La consigna de abajo del paquete de reforma ya había alcanzado la consigna de fuera Ortega Murillo. O sea, ya no era solo las reformas. Y el cuestionamiento era directamente al gobierno, era directamente al régimen. Era por justicia y juicio por los asesinados y las asesinadas en esos días que ya contaban alrededor de 60 personas asesinadas, pero también por la libertad de todas las personas que en ese momento, solo 5 días, ya habían sido detenidas. A la vanguardia de todo este proceso movilizatorio, a la vanguardia proponiendo este tipo de consignas, estuvo la juventud, el estudiantado y un fuerte componente del sector universitario, que junto con los barrios, con la población barrial, levantaron los principales tranques y barricadas y se tomaron las universidades principales en las ciudades, ¿no?, en Managua, en León, en Matagalpa, en Estelí. También estuvieron a la vanguardia los pueblos indígenas. Ustedes, si después quieren ir a investigar, yo les quiero tirar el nombre del barrio de Monimbó, que es un barrio indígena, antiguo bastión sandinista en la lucha antidictatorial de los Somoza, en la provincia de Masaya. Fue uno de los lugares que más tranques levantó. No había una cuadra que no estuviera resguardada por un tranque. Yo quiero volver a regresar a la idea de la autodefensa, porque los tranques no era solo, sí, corte de ruta, pero era un método de autodefensa ante el terrorismo de Estado que se estaba desarrollando desde la pareja presidencial. El movimiento campesino, que ya venía de luchar desde el 2013, cortó las principales rutas productivas y, en palabras de uno de los principales empresarios de la agroindustria, el 85% de la producción nacional se había detenido de manera orgánica solo por las grandes movilizaciones y los tranques. O sea, para que podamos hacer una dimensión del nivel que tuvo el proceso movilizatorio. El movimiento feminista fue otro gran protagonista del proceso de abril. Entonces aquí me quiero volver a regresar, antes del regreso al poder a Daniel Ortega, en el 2006, era año electoral, y el orteguismo hizo 2 pactos. Uno con el PLC, que es el partido heredero, digamos, por así decirlo, del partido de Somoza, un partido liberal nacionalista. Con ellos pactó una repartición de poder en los ministerios, en el Estado, pero también redujo la cantidad mínima que se necesitaba para ser presidente por debajo del el 35%, que era el promedio histórico que tenía el FCLN de simpatía en las elecciones. Entonces ya con eso le aseguraba a Daniel regresar al poder y una repartición de poderes, pero eso no fue suficiente. El Ortega pactó también con la cúpula de la Iglesia Católica, y el pacto consistía en que, por un lado, la cúpula de la Iglesia Católica dejaba de hacer campaña contra el orteguismo, y el orteguismo votaba, junto con todos los parlamentarios de los otros partidos patronales, la derogación del aborto terapéutico por 3 causales, que ya tenía 100 años, en ese momento tenía 100 años de vigencia. O sea, hoy en día Nicaragua es uno de los 5 países en el que el aborto
en cualquier situación está penalizado. O sea, Ortega también, además de capitalista y de su política de represiva, también es un profundo antiderecho de las mujeres, de las disidencias. Bueno, ¿se acuerdan que les dije que Daniel Ortega llamó al diálogo? ¿Quién respondió al diálogo? Fueron la Iglesia Católica, la cúpula de la Iglesia Católica, fue el COSEP, que es el Consejo Superior de la Empresa Privada, organismo en el cual se encuentran representados los principales capitalistas del país. Y también la comunidad internacional, ¿no? Este concierto de estados y gobiernos que buscaba cómo intervenir en el proceso movilizatorio, en las organizaciones que se venían gestando, para llevar la rabia que se estaba manifestando en las calles, que estaba generando muy embrionarios procesos de doble poder alrededor de los tranques, de los atrincheramientos, y llevarlo hacia la vía pacífica, la vía cívica, la vía de la negociación con los asesinos, la vía del diálogo con quienes te secuestran y con quienes te matan. Entonces fue así como ya en mayo se convocó a un diálogo, un diálogo nacional, donde nunca estuvieron representados ni las madres de abril, que se dirían como las madres de allá, no estaban representados los familiares de los presos políticos, no estaban representados las personas que habían logrado salir de las cárceles en ese mes. Pero todo esto fue un proceso para desmovilizar, como les digo, llevar la rabia de las calles hacia sentarse en la casa para ver el televisor y ver qué era lo que resolvían en ese cuarto quienes la iglesia convocó a dialogar. Esto dio pie a que el gobierno se reorganizara, tomara oxígeno, y así fue como se organizó durante el mes de junio al mes de julio lo que se llamó como la Operación Limpieza. Y esta operación empezó, digamos, a grosso modo, el 30 de mayo. El 30 de mayo es el Día de las Madres en Nicaragua. Entonces las Madres de Abril convocaron a una movilización, a una marcha, la más grande de los últimos 40 años, más de 1 millón de personas solo en Managua, ¿no? Somos un país pequeño, somos 6 millones, y esa marcha fue atacada con francotiradores. Al menos 21 personas, fallecieron ese día, no fueron asesinadas. Yo voy a tomar un matecito. Fueron asesinadas, ¿no? Desde los grupos paraestatales, desde los militares, desde la policía. Y luego esa operación limpieza consistió en organizar a todos esos paras que estaban atacando las movilizaciones junto con la policía en un convoy, ¿no? Entonces compraron camionetas, les compraron un uniforme, el ejército les dio arma de guerra, Dragunov, AK-47, lanzagranadas, lanzamisiles. Nunca contactamos un lanzamisil, pero hay evidencia audiovisual, que yo por eso les traigo un video para que pudieran tener una imagen visual de lo que les estoy contando. Y ese fue el armamento con el cual el orteguismo aplastó a la movilización popular. Voy a ir avanzando porque sé que me estoy extendiendo. Uno se preguntará por qué si es tan masivo, por qué si se pagó el 85% de la producción, por qué si participaron tantos sectores combativos, por qué no se triunfó, por qué no se alcanzó por qué no llegamos hasta el fuero Ortega Murillo, por qué no llegamos al juicio y castigo, por qué no llegamos a liberar a todas las compañeras presos políticos. Y es que la fuerza masiva que se desarrolló en abril tuvo dos grandes debilidades estructurales. Por un lado, la clase obrera no participó de forma, me dio un poco de calor, la clase obrera no pudo participar de forma orgánica, ¿no? Porque desde los 80 el orteguismo venía aplicando esta política estalinista de burocratizar los espacios populares, los gremios, los sindicatos principalmente, el gremio estudiantil. Entonces, no pudo participar con sus organizaciones porque sus organizaciones habían sido cooptadas desde hace años, desde hace décadas, por la dirección del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Y por otro lado, el movimiento que nació como autoconvocado, es decir, el conjunto de la población sacó la conclusión que esta política de ajuste y esta política represiva no daba para más y había que salir a enfrentarla. Y ese movimiento no tuvo una centralización. Es decir, hubieron expresiones embrionarias de doble poder, pero no se logró articular todo eso para que esa potencia movilizativa y ese camino organizativo que estaba tomando pudiera golpear con una sola fuerza al gobierno y al régimen, ¿no?, que administraba. Y fue, o sea, esto que les estoy contando es la manifestación de cómo el gobierno de Daniel Ortega, que había entrado en el 2006, se termina de consolidar en una dictadura, ¿no? Una dictadura que, por cierto, Daniel Ortega hoy en día es el segundo capitalista más rico. O sea, es una dictadura capitalista. Y que además nosotros le agregamos a esa caracterización lo de estalinista por el método, por la alta burocratización de los espacios, de los sindicatos, de los gremios estudiantiles, de los diferentes gremios populares, por la política represiva, por el tipo de juicio que aplica a las compañeras y compañeros que han sido condenados. Entonces, hoy en día, en Nicaragua, lo que se vive es un estado de sitio semipermanente de facto. Las libertades democráticas que en cualquier democracia burguesa podríamos encontrar, como la libertad de asociarse, la libertad de organizarse, la libertad de movilizarse, la libertad de expresarse, hoy están canceladas. Si uno va a Nicaragua y si uno va a Nicaragua y saca la bandera nacional, que fue el símbolo bajo el cual el movimiento se agrupó, ¿no? Digamos, el símbolo que enfrentaba el símbolo del rojo y negro, de la bandera que ocupa el FSLN, es razón suficiente para que te encarcelen. Si lanzas papelitos azul y blanco, como le pasó al compañero de Catarina, Alex Hernández, que está preso y está condenado, bueno, puede pasar eso. O sea, no hay libertades democráticas en absoluto en Nicaragua. Poner una mesita, como ustedes pueden hacer aquí en la facultad o en algún bar o en alguna plaza, bueno, eso o te puedes secuestrar o te pueden disparar a algún paramilitar o te llevan a las cárceles donde están siendo torturadas las compañeras y los compañeros. Y para eso, para garantizar, digamos, para demostrar la institucionalidad que tiene el orteguismo, una vez iniciado el proceso de abril, se abrió, aplicaron una serie de leyes, legislaron una serie de leyes, les voy a mencionar algunas, que tienen muchas similitudes incluso con leyes antimovilizatorias de los Estados Unidos. Por ejemplo, una de ellas es contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas masivas. O sea, yo les puedo hacer la invitación de que vayamos a investigar este tipo de leyes antiterrorismo que se vienen aplicando en los países centrales imperialistas del mundo y vamos a encontrar enormes similitudes. Otra es una de agentes extranjeros que con esa lograron cancelar la personalidad jurídica de más de 300 organizaciones de la sociedad civil. Ley de ciberdelito, con las cuales han condenado al activismo juvenil digital. Es decir, vos pones un tweet, vos pones un estado en Facebook y eso es suficiente para que te expulsen, como le pasó al joven Mozón, que hoy en día se encuentra exiliado en Costa Rica porque en su individualidad publicaba su opinión sobre el gobierno y eso le ganó el exilio. O sea, se ganó el exilio con eso. O por primera vez una ley de cadena perpetua para crímenes de odio. Y los crímenes de odio están tipificados desde la pareja presidencial. Y la última ley que fue, y aquí ya voy buscando mi cerro porque ya vi que me profundicé mucho, es la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo Nicaragüense por la Soberanía y por la Autodeterminación. Esta ley fue utilizada, o sea, se legisló, no, pero fue utilizada a partir del mayo del año pasado, cuando en una de las oleadas represivas selectivas que hacía el gobierno fue contra la dirigencia que se preparaba para ir a elecciones en diciembre del 2021.
Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Fue y secuestró a los dirigentes de las organizaciones azul y blanco que se habían cristalizado desde la rebelión para acá, apresó a 6 de los candidatos, a 6 de las personas que habían expresado su interés en participar en las elecciones que estaba organizando el orteguismo, y les secuestró. Entonces, desde mayo empezó esa jornada, secuestró a la dirigencia de un partido político disidente, el FSLN, donde la dirección son todas mujeres. Ana Margarita Vigil, Dora María Telle, Suyen Barahona, Tamara Dávila, Víctor Hugo Tinoco, Hugo Torres. Yo quiero hacer aquí un paréntesis. Hugo Torres, un compañero que lo echaron preso en ese momento, los 3 últimos meses de octubre, noviembre y diciembre estuvo desaparecido, no sabíamos dónde estaba, en qué cárcel estaba, dónde lo tenían, y cuando la siguiente noticia que supimos de él es que estaba muerto. Había muerto por las condiciones de tortura y de malos tratos a los que estaban siendo sometidos. Además, tenían más de 60 años. En la Constitución nicaragüense está prohibido de que hayan presos de más de 60 años. Y él además fue un héroe, digo, esto es importante Claro. decirlo. Hugo Torres fue uno de los principales comandantes, fue fundador del Ejército Popular Sandinista, y que participó además en un comando durante la lucha antidictatorial de los Somoza para la liberación de presos. Y entre esos presos políticos estaba Daniel Ortega. O sea, imaginemos el nivel de descomposición que tiene este gobierno, que falsamente que falsamente ocupa los conceptos y los conceptos de izquierda, que se llama socialista y que se llama de izquierda y que dice que es solidario y que además dice que es cristiano. Que por cierto, entre las últimas jornadas de represión selectiva, con quienes fue contra algunos sacerdotes que tienen un vínculo especial con la población por sus expresiones combativas, ¿no?, en contra de la dictadura de Daniel Ortega. O sea, imaginémonos el nivel de descomposición. Voy a terminar, ya me pasé como 3 minutos, después va mi compañero Mohamed a meterle todavía más profundidad en el tema económico. Es por estas razones, compañeras y compañeros, que ante la gravedad de la situación de los derechos humanos en Nicaragua y particularmente ante la urgencia en la que se encuentran secuestradas más de 180 compañeras y compañeros presos políticos, es que estamos organizando la Comisión Internacional por la Vida y la Libertad de las Presas y Presos Políticos. Es urgente, es grave la situación que se está viviendo en Nicaragua. O sea, los derechos humanos están siendo todos los días pisoteados. Y no solo los derechos humanos. Mi compañero Mohamed va a profundizar en el tema económico y, en general, la clase trabajadora, el conjunto de la población, si no es por los derechos humanos, son por los derechos laborales, por los derechos económicos. O sea, es grave la situación. Entonces es importante que podamos profundizar esta campaña, que podamos llevar información a todos los lugares, que podamos armarnos políticamente con esta información. Ustedes, si quieren, después yo les puedo pasar más data de primera mano. Nosotros estamos intentando escribir artículos en la web de la Liga Internacional Socialista para visibilizar la situación, y es importante que podamos llegar con esta información a todos los centros de estudiantes, a las universidades, a las fábricas, a los barrios, a quien conozcamos, que les podamos contar sobre Nicaragua, y especialmente también que podamos discutirle a todos esos sectores campistas que hoy en día, en nombre de defender a Nicaragua, llaman a defender al gobierno de Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que son unos grandes capitalistas, pero a la vez son unos grandes violadores de los derechos humanos. Gracias. Bueno, compañeros, me presento. Para los que no estaban al inicio, yo soy Mohamed Pacheco, militante de Alternativa Anticapitalista y exiliado desde diciembre del año pasado acá en la Argentina.
Yo quiero un poco retomar de donde terminó Elmer para contarles un poco cómo llegamos a conformar la Comisión Internacional y el Comité de Apoyo a esta Comisión Internacional. Alternativa Anticapitalista se conforma a partir también del exilio, de compañeros que han en Palmar con Anticapitalistas en Red, acá en el Cono Sur, y participamos de la conferencia fundacional de la Liga Internacional Socialista en Barcelona. Desde ahí, desde el exilio, se dio una resolución, la LIS, de construir esta organización con un programa de lucha y con un método para poder retomar toda la fuerza movilizatoria, toda la digna rabia que le llamamos nosotros de este proceso de abril 2018 y poderla encauzar y poderle dar salida a través de un programa anticapitalista y socialista. Es así como desde 2020 nos conformamos diversos compañeros y compañeras, también en el exilio, en Europa, Estados Unidos, en Centroamérica también estamos dispersos, y acá en el sur. Y desde ahí comenzamos a levantar un programa para darle salida y para darle, digamos, una alternativa a la población, al conjunto de los sectores populares, que en Nicaragua se ve todavía, ¿no? Un poco atascado en la polarización entre la falsa izquierda que defiende el Frente Sandinista y la defensa de los derechos humanos desde la acera de la derecha más rancia y capitalista y recalcitrante, ¿no? Entonces, en este marco, nosotros comenzamos a conformar, digamos, diversas unidades en acción y en enero de este año, a cumplirse, al asumir por cuarta vez consecutiva Daniel Ortega como presidente y segunda vez consecutiva con su esposa, comenzamos una campaña permanente por la liberación de los presos, que había sido una ola represiva de los últimos 6 meses previo a las elecciones de noviembre pasado, que llevó a las cárceles a más de 50 personas, direcciones de algunas organizaciones, digamos, feministas, referentes de derechos humanos, etcétera, ¿no? Y con esto empalmamos con compañeros en Centroamérica, entre ellos los compañeros del PRT, el Partido Revolucionario de las y los Trabajadores de Costa Rica, que tienen una historia digamos, muy similar, porque está amarrada, ¿no? con todo el tema de la brigada Simón Bolívar, porque fue uno de los artífices de el poder conectar la brigada desde Colombia, Costa Rica y entrar por la frontera sur a Nicaragua. En todo esto, con los compañeros del PRT, comenzamos a conformar un comité de apoyo a la Comisión Internacional con otras organizaciones de nicaragüenses en el exilio, como el Grupo de Reflexión de Expresos Políticos, la Articulación de Movimientos Sociales, que está liderada por también una de las excomandantes guerrilleras, Mónica Baltodano, que está en el exilio en Costa Rica, y otras organizaciones que hoy están construyendo en Costa Rica, digamos, toda la plataforma, así como estamos nosotros haciendo acá, para cuando llegue a la Comisión Internacional poder encauzarnos en una marcha y caravana hacia la frontera de Peñas Blancas para exigir en el puesto fronterizo la entrada de la comisión para la verificación del estado de salud físico y psicológico de todos los presos políticos y la movilización para poder impulsar la consigna de libertad para los presos, fuera Ortega Murillo, y por un gobierno de transición que pase por una asamblea constituyente plurinacional. De cara a todo esto, hoy, bueno, estamos a 4 años, se cumplieron 4 años de abril 2018 y nosotros hacemos un balance de digamos, la propuesta, del programa que tenemos para poder polarizar digamos, con el Frente Sandinista, que se dice de izquierda, socialista. Nosotros venimos y lo desmentimos con bases, con argumentos, y también combatir a la derecha, que se vende como los defensores de derechos humanos cuando hayan sido los eternos, digamos, sí, los eternos que han pactado con el Frente Sandinista y que son también, han sido cogobierno y son cómplices
de que hoy esté conformada y enquistada una dictadura en Nicaragua. Entonces, ante esto, digamos, hay que entender, digamos, desde un panorama, desde lo económico y cómo eso ha incidido, digamos, en lo social, para que se haya dado, lo que dijo Elmer, toda una movilización, digamos, un estallido social que tiró muchas cosas por los aires, pero que al mismo tiempo dejó un desorden y muchas confusiones que, bueno, hoy con estos debates nosotros queremos ir encaminando para en un momento de que podamos derrocar a la dictadura, no se vuelva a quedar un vacío ahí de organizativo, sino que tengamos ya un plan trazado para poder implementarlo. Y desde ahí nosotros partimos de lo que es la deuda externa, digamos, algo muy importante, digamos, muy llamativo y algo que nos conecta mucho, digamos, acá en la Argentina, porque en Nicaragua el 113% del PBI, o sea, más de lo que producimos, 13% más de lo que producimos, es lo que tenemos en deuda externa. De todo ese total, el 60% es deuda externa pública. O sea, que todo lo ha administrado la dictadura para poder sostener todos los programas, para poder sostener las instituciones del Estado que están con planillas totalmente infladas. Digamos, se puede demostrar a través de las planillas que se han triplicado, cuadruplicado los trabajadores del Estado, y no necesariamente para el beneficio de la sociedad, sino para ser utilizados como patotas, que le dicen acá las patotas, como la burocracia sindical, ¿no? O sea, son mercenarios pagos. Así, total. Y el restante, el 53%, es deuda privada, del cual, de ese 53%, el 75% al menos es de empresas de la familia Ortega Murillo, que tiene alrededor de 23 empresas que controlan entre lo que es la producción agrícola, ganadera, telecomunicaciones, energía eléctrica, y tiene en sus manos la refinería nacional. O sea, controla toda, digamos, la venta de gas licuado y todo lo que tiene que ver con hidrocarburos, ¿no? En ese sentido, la deuda externa en total, bueno, acá son 14.000 millones, que para acá, la Argentina, puede ser, digamos, poco en referencia digamos, la cantidad que se debe, pero en cantidad de personas que hay en Nicaragua somos un poco más de 6 millones de personas, que bueno, eso hace el contraste, ¿no? También podemos hablar, digamos, de las tasas de crecimiento económico que han rondado desde que llegó la dictadura, 15 y 16 años que tiene, entre el 4 y el 6% de crecimiento económico, y eso se utiliza como bandera, ¿no?, del gobierno socialista para decir que vamos bien, ¿no? Pero eso, analizándolo más de fondo, encontramos que por ejemplo, el crecimiento se da a través de los TLC, los Tratados de Libre Comercio, que en Centroamérica es el CAFTA, que eso lo que ha profundizado es la explotación a través de, digamos, que se implanten más textileras, o sea, más zonas francas, que, digamos, dentro de esas zonas francas la logística, la dinámica es que no están regidas por las leyes nacionales, sino que tienen leyes propias, son de completa explotación, ¿no? La proliferación de, digamos, el extractivismo, el 25% del territorio nacional está concedido a las grandes mineras, como el B2Gold es una de las principales. Y el otro, también hay un dato importante ahí, o paréntesis, que no solo ese 25% está concedido digamos, a transnacionales, sino que hay un 30% del territorio restante, o sea, más de la mitad del país está concesionado, y ese 30% está destinado, o está, digamos, de forma constitucional destinado para la construcción del gran canal interoceánico que comentaba Elmer, ¿no? Que este canal interoceánico, bueno, lo que vendría a destruir a una biodiversidad del ecosistema del Gran Lago de Nicaragua, que es el lago más grande de Centroamérica, vendría a destruir lo que es la ribera sur de la reserva de biosfera Indio Maíz, que fue por la que comenzó, digamos, la movilización en abril 2018, y vendría a destruir todo lo que es el río San Juan, que es, digamos, uno de los ríos más grandes, que abarca desde prácticamente el centro del país hasta las costas caribes. En el marco de todo eso, el crecimiento económico
también se ve, digamos, solapado con que hay una gran ola de exilio, ¿no? Por ejemplo, desde 2018 para acá, bueno, el exilio en Nicaragua ha sido una cuestión histórica, ¿no? Desde los tiempos de Somoza había exilio cuando habían olas represivas hacia distintas partes de Centroamérica. Para los 80 hubieron una ola de exilio que caló, digamos, más hasta Estados Unidos. Y desde ese tiempo para acá se ha sostenido, pero en 2018 para acá se ha vuelto en un 1000%, se ha aumentado, 1000%. O sea, desde 20.000 personas que se contabilizaban en los últimos años antes de 2018 a 200.000 personas de 2018 para acá. Y bueno, ¿y por qué también se da el exilio? Porque el exilio, como es histórico, no solo por la represión marcada de 2018 para acá, sino también por, digamos, la pobreza, ¿no? Marcada, la miseria, donde, bueno, el 80% de la población trabaja, digamos, de forma informal. No tiene seguridad social, digamos, lo que es la obra social acá, ningún tipo de prestaciones, y no tiene ninguna, digamos, permanencia ni seguridad en el trabajo. Y entonces esto aporta a la economía nacional desde el exterior porque, bueno, las remesas, el sostén de las remesas, las maquilas y la exportación de oro significan alrededor del 35 al 40% del Producto Interno Bruto. O sea, todo lo que se produce en el país principalmente viene por remesas también, ¿no? O sea, las personas, o sea, hay estudios donde dicen las personas se van al exilio, se llevan a sus hijos menores y ese mismo año están mandando dinero a Nicaragua para el sostén de su familia. Digamos, eso... ¿Ah? En dólares. Sí, en dólares, ¿no? Claro. Eso también lleva también, digamos que en Nicaragua hay una cuestión de que la devaluación del Córdoba, el Córdoba es la moneda nacional, tiene una marcación, digamos, de devaluación sostenida, permanente de los últimos 20 años. Que el Banco Central atrasa y se puede sostener así, digamos, más o menos, porque, bueno, los dólares de remesas, el narcotráfico también, que eso hay que decirlo. Por ejemplo, cada mes en Nicaragua la Policía Nacional publica que se hizo una incautación de cantidades exageradas de dólares, miles de dólares, pero no encontraron a nadie. No encontraron droga, no encontraron a nadie para meter preso y, bueno, cayeron del cielo. Sí, cayeron del cielo. Y entonces ante esto podemos decir, por ejemplo, la FAO, que es digamos, el organismo de la ONU en temas agropecuarios y alimenticios, sostiene el último estudio de 2020-2021 que en Nicaragua hay un 20% de la población que padece hambre, directamente, hambre. Y el CEPAL dice que más del 50% en 2020 igual está en condiciones de pobreza, ¿no? Y la pobreza en Nicaragua, bueno, en todos lados se puede medir en cuánto es el ingreso de una persona por día. Y bueno, se habla de menos de $1, ¿no? Por día. Y agregado a esto, bueno, tenemos que el 62% de la fuerza laboral está tanto en desempleo, en el subempleo o que es el trabajo informal. Podemos sacar, digamos, conclusiones, voy a ir avanzando para no aburrirlos también tanto con los números, que son importantes para sacar, digamos, conclusiones a lo concreto y debatirle a sectores del campismo que se sostienen solo por el discurso de la dictadura para seguir avalándola. Por ejemplo, te dicen que el 1% que el desempleo disminuyó en 1%, que el subempleo disminuyó en 2%. Y eso, bueno, con lo que le dije antes, lo podemos contrastar, ¿no? O sea, si se van las personas del país, hay menos personas en el país, hay menos personas dentro del país que están sin empleo, ¿no? También en el subempleo. Y lo podemos debatir con lo que es el aumento, dice, del 1% del salario, pero eso es un aumento del salario a nivel general promedio,
pero no habla que, digamos, que en los sectores donde se produce, donde hay mayor producción, que es el sector agropecuario. Nicaragua es un país muy agropecuario, por ejemplo, el sector agrícola y el comercio disminuyó más bien el salario. Ante esto, digamos, todos estos datos también son datos, primero, muy escasos, también datos que llegan muy tarde a las manos de quienes hacemos política, queremos hacer política, y a los periodistas también, que se dedican a la divulgación. ¿Por qué? Por ejemplo, los últimos estudios que, digamos, que yo le estoy hablando acá son de 2020. ¿Por qué? Porque hay una censura también a las organizaciones. Yo le decía, el compañero ya se fue, el que nos estaba haciendo la entrevista, pero en la entrevista yo le decía, él me preguntaba de forma personal, yo estoy exiliado acá desde hace 6 meses, vine en diciembre, pero en noviembre, el 7 de noviembre, que fueron las elecciones, digamos, significó un desmarque exagerado en olas de exilio, directamente por la censura y la represión dirigida hacia sectores más, digamos, de divulgación, académicos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, 2 días antes de las elecciones yo trabajaba en la Fundación Internacional para el Desarrollo. Era una ONG que se dedicaba a recopilar información, a hacer entrevistas, especialmente en lo que es la inclusión laboral de mujeres y también en estudios de pobreza. Esa organización, por muy tibia que sea, por muy neutra que se pueda decir, publicaba datos que podían ser peligrosos dependiendo de quién lo utilizaba. Por ejemplo, acá nosotros lo estamos utilizando para debatirle a ellos. ¿Qué pasó? Que esta organización estaba con la tentativa de publicar su último estudio y la dictadura la censuró. Entonces, para que no siguiera desarrollando estos estudios, allanaron las oficinas, metieron preso a todos mis compañeros y chao, se cerró todo. Así que así está, digamos, la avanzada en Nicaragua, que te llega la policía, te cierra todas las oficinas, se llevan preso a toda la gente y te dicen, o si tenés otra nacionalidad, mira, te vas en las próximas 24 horas, o si no, te quedas aquí guardado y quién sabe hasta cuándo, cuando tu mamá te venga a traer. Ante esto, bueno, digamos, voy retrocediendo un poco, digamos, la historia, por qué, digamos, la avanzada del gobierno, cómo ha llegado hasta hoy. La deuda es histórica también. Nosotros estamos metiendo también el debate de que es una deuda odiosa. ¿Por qué? Porque viene ligada desde tiempo de la dictadura de Somoza. Entonces ahí quiero ir a hacer un poco el retroceso, digamos, todo lo que dijeron Elmer y el compañero acá. Por ejemplo, en 2013 se hicieron, digamos, unas grandes movilizaciones en defensa también de los adultos mayores que estaban protestando por recuperar un derecho que se había adquirido en tiempo de la revolución, pero que los gobiernos neoliberales lo habían proscrito, ¿no? O sea, los habían negado, se los estaban negando. A la vuelta al gobierno del FSLN en 2007, los adultos mayores se comenzaron a organizar y estaban luchando por la pensión reducida, ¿no? Ante esto, bueno, hubo una gran traición de las direcciones de este espacio que pactó con el FSLN y hicieron, digamos, una ley parcial, ¿no? No era todas las reivindicaciones que hacía el movimiento, pero eran, digamos, las que les permitió la burocracia y el FSLN. Ante esto también, vamos a ir retrocediendo la historia de la deuda. La deuda desde que está el gobierno del FSLN se ha triplicado en Nicaragua. Entonces, digamos, el eje de hoy de la dictadura es deuda, ¿no? Endeudarse para seguir manteniendo las fuerzas represivas, para seguir manteniendo a la burocracia y la patota y seguir, bueno, teniendo la fuerza militar, digamos, que es la que le sostiene ya de último. Antes del 2007 también tenemos que, por ejemplo, pactó, ya Elmer lo dijo, con el Partido Liberal, específicamente con su dirigente Arnoldo Alemán. También traicionó luchas como la de los cañeros, que estaban luchando por, digamos, hay una enfermedad que los afecta, que es el IRC, insuficiencia renal crónica, y
Y bueno, el monopolio de la caña de azúcar la tiene la familia más rica del país, que es la familia Pelas, como que es la familia solo la más rica arriba de los Ortega Murillo. Y bueno, el FSLN actuó en esas luchas para burocratizarlas, ¿no? También estaban las luchas contra Monsanto por una enfermedad, el nemagón, que afectaba a los grandes sectores, digamos, de producción de bananos, que son, digamos, sectores históricos desde las company fruit en toda Centroamérica y el norte de Sudamérica, y también burocratizó esos espacios y los desmovilizó. También tenemos las luchas textileras y principalmente la lucha por el 6% de los estudiantes, ¿no? El 6% es lo que en Nicaragua se le otorga a las universidades para sostener su autonomía universitaria, ¿no? Pero este 6%, digamos, en los gobiernos neoliberales no estaba siendo garantizado, y el estudiantado salía a movilizar. Y bueno, el FSLN, que tenía, digamos, era la única referencia a izquierda, porque se dedicó también el FSLN a desaparecer todas las otras organizaciones de izquierda, digamos, todo el método estalinista, burocratizó, digamos, todos esos espacios, y es el porqué que hoy el movimiento estudiantil también en 2018 fue vanguardia, se ha mantenido siendo vanguardia de todos los procesos a través de todos estos años, pero también es la causa de que desde el movimiento estudiantil no haya una organización que centralice todo su poder, ¿no? Todo su poder de lucha. ¿Por qué? Porque la burocracia del FSLN enquistada en el movimiento estudiantil llamada Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNEN, se ha dedicado primero a vender a todos los compañeros, digamos, nosotros hemos sido víctimas de eso, a vender a todos los compañeros para ser expulsados de las universidades, para ser encarcelados y hasta para ser asesinados. Por ejemplo, yo tengo un compañero, John Serna, compañero estudiante de ingeniería, también cursábamos en la misma aula, él tiene 2 años de estar preso y fue vendido por la burocracia estudiantil. Dieron su nombre, su dirección y la policía cayó en su casa y está pagando 15 años de cárcel por un falso juicio donde le imputaron de que él tenía posesión de drogas, de armas y explosivos. Entonces, una total farsa mentira. Entonces, con esto les voy a cerrar ya. Y es que, bueno, el FSLN, a través del método estalinista, primero ya les dije, un completo capitalista, ¿no? O sea, toda una élite capitalista. Pero a través de los métodos estalinistas ha forzado y ha burocratizado todos los espacios de lucha a través de los años, desde que perdió el poder en los 90 hasta hoy. Y a través de esa burocratización que ha actuado en todas las luchas para que no avancen, para que la gente pierda la confianza en ella y también para delegitimar a algunos sectores que sí se han mantenido fieles reivindicando las luchas del pueblo que radican desde los tiempos de la dictadura Somoza, como es la tierra para quien la trabaja, para quien la cuida, trabajo digno y, bueno, una Nicaragua libre. Entonces, con eso... Sí. Gracias. Gracias. Bien, de esta manera abrimos a un intercambio que por las dudas les anticipo va a ser breve, ¿sí? Pero sería importante poder aprovechar el tiempo, tratando de que no haya silencio en el medio porque los tiempos nos apremian. Podemos hacer preguntas, opiniones, está abierta la palabra. Vamos a ir agrupando varias preguntas u opiniones, y después le damos la posibilidad que respondan todas y de paso hacen el cierre, ¿sí? Así lo hacemos de manera más optimizada. Entonces, Nuri preguntó eso de cómo fue, pues, el exilio. ¿Vos, Tommy, querés aprovechar? Sí, no, bueno, ¿cuál es el estado de la universidad pública ahora, digamos? Un poco estuvieron diciendo, pero o sea, a mí me cuesta imaginarme. Los jóvenes van a clases y como no podés decir, o sea, como sigue todo como en automático, esa es mi pregunta. También pueden ser opiniones, por supuesto.
tenemos en la sala otro exiliado político que ya no más, yo voy a mandar al frente allá Guillermo, se exilió durante la dictadura argentina, estudiante platense en ese momento, no platense estrictamente, pero vivías y militabas acá, y bueno, fuiste a España, ¿verdad? Bien. No le quiero mandar al frente, Simplemente una pequeña opinión. En primer lugar, felicitarlos y agradecerles el informe, tanto el de Leonel, el histórico, como el de los compañeros. Yo creo que dan un panorama súper completo y una dinámica de la lucha de clases en todo este periodo muy clara. Yo simplemente, cuando tenía la edad de ellos, estaba exiliado en España por el proceso argentino, y en ese momento, como bien lo dijo Leonel, había muchísima expectativa en los procesos de movilización revolucionarios que había en El Salvador y en Nicaragua, porque eran lo contrario a la generalización de las dictaduras militares en el Cono Sur. Y simplemente, en lo personal participé en la campaña internacional, digo, porque esto es muy importante, porque estamos casi en una situación paralela en esta campaña por una comisión internacional que entra a Nicaragua para ver la situación de los derechos humanos, con la campaña que se hizo en el año 79 para la conformación de la Brigada Simón Bolívar. Fue una campaña que también la hizo nuestra corriente política, el morenismo, hizo una campaña a nivel internacional para anotar combatientes y también para poner de manifiesto la necesidad de poner fin a esa dictadura cruel de Somoza. Obviamente, toda la situación interna de Nicaragua fue la que determinó la caída de Somoza, pero la campaña internacional, las campañas internacionales tienen un peso muy grande en la caída de las dictaduras. Y hoy nos enfrentamos en Nicaragua, con una dictadura que paradójicamente fueron, parte de la lucha contra la dictadura de Somoza. Y acá me parece que queda una enseñanza política muy importante. Las dictaduras, cuando se tira la dictadura, si no se tira el capitalismo también, se aprovecha toda esa fuerza que hay, porque para tirar una dictadura es necesario muchísima fuerza, una movilización muy potente. Si no se utiliza esa fuerza para avanzar en un programa anticapitalista, corremos el riesgo, peligran todos los derechos que se puedan conseguir con esa movilización. Eso ocurre a nivel de derechos, como puede ser el aborto, el matrimonio igualitario, o a nivel de regímenes políticos, como puede ser el de lograr tirar una dictadura, instalar una democracia burguesa que defienda el régimen capitalista, no a la corta y a la larga, no da respuesta a las necesidades del conjunto de la población. Gracias, Guille. Dina. Bueno, creo que son varias preguntas en una. Las cárceles donde están presos los políticos, ¿no? Supongo que deben ser muchos y deben vivir en condiciones de hacinamiento, supongo. Pero hay otros lugares que son utilizados como centros de tortura, y esa es una de mis preguntas. Y si se sabe más o menos dónde están. Gracias, Dina. Si les parece, 2 preguntitas o intervenciones más y pasamos al cierre. Bueno, un poquitito, ¿Sí? así cortito, en la línea de esta discusión muy
ridícula después de escuchar sus intervenciones, que me parece que dejan claramente explicitada cuál es la situación en Venezuela, en Nicaragua, porque tuve una discusión con un periodista, yo soy Valeria, la que trabaja para esto, al respecto de por qué se llamaba dictadura a un gobierno que fue elegido en las urnas. Y digo, un poquito, bueno, explayarnos al respecto de, yo creo que está más que claro, ¿no? Con todo lo que estuvieron contando, porque si se persigue a quienes se van a presentar en contra de un gobierno, ¿qué posibilidad de elección real estás diciendo? Si vos no podés ni siquiera recaudar datos, porque lo último que contabas vos es algo ya neutral, que por la posibilidad de ser utilizado en contra es perseguido. Entonces ya estamos hablando de un nivel, ni hablar de la violencia institucional de atacar, bueno, de manera armada a las personas. Gracias, Vale. Si les parece bien, una pregunta u opinión más. ¿Vale? Ante bueno, primero que nada, agradecerles que estén acá, que hayan venido, hayan explicado de primera mano la situación. Recontra agradecido con eso. Bueno, la pregunta va, ante este momento pre-revolucionario que estamos viviendo, si vuelve a surgir, digo, hay una posibilidad de que pueda volver a surgir otra rebelión en algún momento. Esa es como una primera pregunta, y de la mano con eso, ¿de qué manera se podría llevar adelante, ¿no? O de qué manera organizativa se podría llevar adelante esa rebelión, ¿no? No solamente en el hecho, digamos, de la rebelión, como que puede suceder, digamos, como en el 2018, sino qué preparación podría haber para el día después de esa rebelión. Bien. Si les parece, pueden distribuirse las preguntas. 5 minutos para cada uno para hacer el cierre, me parece. Disculpen que sea muy tirano con el tiempo, pero es que la universidad tiene ritmos de disposición del espacio físico. Pero de todas maneras están invitados e invitadas. Para quienes quieran, al finalizar la charla, vamos a compartir un breve recorrido por este lugar, que también fue en su momento un centro de torturas bajo la dictadura argentina, para que los compañeros conozcan. Hay una placa con los nombres de los desaparecidos y desaparecidas que transitaron por acá, ¿sí? Bueno, les damos entonces a los compañeros la posibilidad de que respondan a las preguntas y hagan un cierre también, y les agradezco por las preguntas y opiniones. Bueno, la compañera que preguntaba sobre el proceso del exilio, la verdad que a todos, digamos, fue una cuestión muy de última hora. En mi caso, nosotros veníamos previendo de que por la razón de que se estaba todo moviendo en torno a la salida institucional por la vía de las elecciones, que ya muchas direcciones sacaron la conclusión que no sirven, nosotros eso lo veníamos denunciando desde hace un par de años. Entonces veníamos, por ejemplo, en mi caso venía preparando en caso de que me tuviese que ir. Entonces me agarró un poco preparado, porque también la pandemia jugó mucho a favor. Por lo menos yo tuve que irme 2 veces ilegal a Honduras para ir a vacunarme, ponerme las 2 vacunas contra el COVID, porque en Nicaragua no nos estaban vacunando. Necesitaba las 2 vacunas para viajar a cualquier lado. Entonces, bueno, eso fue una de las cosas. Vine acá y creo que coincidimos todos los compañeros en que somos, digamos, más allá de todas las preocupaciones, todo lo que pasamos, somos exiliados privilegiados. ¿Por qué? Porque caímos en una organización, porque caímos junto a compañeros que primero nos dan la mano para surtir todas las necesidades que tenés, ¿no? En caer en un país que no conoces a nadie, que tenés una cultura totalmente distinta, y bueno, y caer en Cava, en Buenos Aires, donde hay mucha gente que no te recibe muy bien. Bueno, tener a compañeros que te reciben con el calor humano, con el calor revolucionario, y poder caer en una organización que, aparte de tener toda una historia de lucha del lado del pueblo nicaragüense,
sigue manteniendo esas reivindicaciones y también se plantea, ¿no?, el proyecto internacionalista desde el trotskismo y de la corriente morenista, poder darle, digamos, voz y fuerza a todas las luchas alrededor del mundo. Entonces, digamos, todo eso también motoriza toda la militancia que hacemos nosotros. Nosotros lo hacemos principalmente en Capital, pero también, digamos, desde el exilio con los compañeros para construir alternativas anticapitalistas. Y lo otro, bueno, el estado en las cárceles de los compañeros. Tengo el dato acá, no solo es en una cárcel donde están ellos, por ejemplo, hay 76 de los presos, digamos, son los presos que tienen mayor tiempo, hay presos que tenían 10 años antes de 2018, 10 compañeros llevan muchos años presos. Esos 10 compañeros, digamos, eran direcciones de algunos grupos que se movilizaban previo a todo el estallido social en 2018 y que, bueno, están en cárcel. Algunos ya cumplieron su condena de 10, 15 años y siguen estando en cárcel sin ninguna respuesta, ¿no? 76 son los que están en el sistema penitenciario Jorge Navarro, que se llama popularmente La Modelo, donde, bueno, hay un sector, digamos, de tortura también. Pero también hay otro lugar muy icónico también que se llama El Chipote, que es una cárcel de tortura principalmente. Bueno, es una dirección de auxilio judicial, como es una cárcel provisoria, que no es que estás preso, pero tampoco estás libre. Pero esa dinámica, esa forma viene desde los tiempos de la dictadura de Somoza. Esa cárcel era de Somoza, fue construida por Somoza y el Frente Sandinista la sigue ocupando para mantener torturando a todos los compañeros. Y que hoy ha construido, bueno, en 2020 se inauguró una nueva cárcel, El Chipote. Bueno, que es toda una cárcel que tiene todas las condiciones para poder, digamos, mantener a compañeros en cuartos muy pequeños, con luces encendidas todo el día, o en cuartos, digamos, muy oscuros, y que donde te hacen perder tanto la luz indefinida o la oscuridad, te hacen perder la noción del tiempo. También sufren, por ejemplo, hay compañeros que han perdido la dentadura completamente, familiares denuncian compañeros que han perdido hasta 90 libras de peso. Bueno, ya decía, el comandante Hugo Torres murió en condiciones de tortura, pero previo a él habían muerto ya 2 presos políticos más. Uno murió de un tiro en el patio donde estaba tomando sol, le pegaron un tiro en el pecho, un custodio, y otro murió ahorcado en su celda, cuando, digamos, no tenés con qué ahorcarte, pero te ahorcaste. O sea, pasan cosas inverosímiles. Y bueno, esas son las condiciones de los compañeros que están en las cárceles, donde están principalmente en La Modelo y en El Chipote. Y de ahí hay 6 o 7 centros más regados por todo el país, donde hay menos compañeros, que hay 2, hay 3, hay 5, que son, digamos, cárceles un poco más regionales, pero las principales son estas 2 que les comenté. Justo con el tiempo. Bueno, sobre el tema del exilio, en resumidas cuentas, también creo que somos privilegiados precisamente por las razones que comentó Mohamed. El grueso de la población exiliada, bueno, está viviendo condiciones hiper difíciles, la mayoría sin ningún tipo de garantía. En estados, por ejemplo, como el costarricense, donde asumió un nuevo gobierno hiper reaccionario, donde la última declaración sobre el exilio es de que los países centrales tienen que buscar cómo hacerse cargo de la carga del exilio, porque están poniendo en cuestión el déficit fiscal en Costa Rica. Por ejemplo, declaraciones de ese tipo, cuando lo que debería de primar es el tema de los derechos humanos y tener en cuenta que ningún migrante es ilegal. El tema sobre esto ¿por qué es dictadura y no está electo? Bueno, en la última elección, la gran ganadora de las elecciones del 2021 fue el abstencionismo, ¿no? Con un 85% de las personas que no fueron a votar, si era por si quedaba duda, si por el carácter democrático de los derechos humanos o porque si era de izquierda, cuando es un gran capitalista. O sea, por donde le busquemos no hay un lado para
apoyar a Ortega. O sea, si alguien se reivindica de las luchas populares y quiere apoyar la lucha nicaragüense o quiere apoyar a Nicaragua, a quien tiene que apoyar es a la población que sigue resistiendo en la semiclandestinidad, en condiciones hiper difíciles de un estado de sitio semipermanente donde ninguna de las garantías democráticas burguesas están garantizadas. Bueno, mi compañero respondió las dos preguntas, aquí respondió el de Valeria, y sobre la pregunta de qué pasaría si otra revolución pasaría. Hay una frase de la compañera Tamara Dávila, que presa política de la dirección de UNAMO, antiguo MRS, decisión del FSLN en 1995, que por cierto también está siendo sometida a tortura, está aislada en una cárcel desde que hace un año está presa. Hace 2 días cumplió un año y desde entonces no puede ver a su hija. Ella decía de que en cualquier momento iba a haber otro proceso. Nosotros también creemos eso. Las condiciones están dadas para volver a salir a enfrentar al orteguismo, a la dictadura, y hay que superar esas 2 debilidades estructurales que yo les mencionaba en mi informe que tuvo el proceso de abril. Hay que superar el tema de la centralización, de lo autoconvocado, y que avance hacia una centralización democrática de los organismos que se formen en los espacios que sean, que si van a ser tranques, si van a ser asambleas, si van a ser atrincheramientos. Bueno, la organización que se vayan dando en esos espacios tienen que buscar cómo articularse a nivel nacional para poder conducir un plan de lucha, para poder aplicar un plan de acción. A mí me parece que las tareas que quedaron pendientes del proceso del 79 siguen pendientes. En Nicaragua se tienen que combinar las tareas de un programa de transición por la lucha democrática, en defensa de los derechos humanos, en defensa por la libertad de las presas y presos políticos, y por la derrota revolucionaria de la dictadura estalinista, capitalista de los Ortega Murillo. Es por eso que en ese camino la estrategia es la reorganización social, no solo a nivel nacional, sino pensar a nivel centroamericano, en pensar de que las luchas sociales, obreras, por los derechos humanos, por todos los derechos que queremos conquistar, es una lucha que conecta también a los pueblos de la región, de Centroamérica, de Latinoamérica, del continente y del mundo. Y que en ese camino la perspectiva que impulsamos desde Alternativa Anticapitalista y la Liga Internacional Socialista es por una federación de repúblicas centroamericanas socialistas. Y es por eso que en ese camino de poniendo el cuerpo de manera militante estamos impulsando la conformación de la Comisión Internacional por la Vida y la Libertad de las compañeras y compañeros presos políticos, totalmente independiente de todo imperialismo. Esto es muy importante, compañeras, porque incluso el orteguismo rechaza las comisiones que organiza la ONU, la OEA, porque están alineadas con el imperialismo. Bueno, nosotros le decimos a la dictadura de Ortega que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Somos trabajadoras, somos trabajadores, algunas tienen cargos parlamentarios. No es que nos gusten los parlamentarios y las parlamentarias, pero sabemos que tienen un respaldo y que pueden garantizar un tipo de seguridad que podemos obligar a los estados donde vienen a garantizar esa seguridad, porque nos estamos enfrentando con una dictadura cruenta, cruel. Y por eso es importante, compañeras y compañeros, que podamos llevar estos debates a todos los lugares donde estamos militando, a cada barrio, a cada fábrica, a cada centro de estudiantes, ir a disputar con todas las direcciones de los centros de estudiantes que se reivindican de los derechos humanos, que se reivindican la juventud de los derechos. Bueno, hay que defender los derechos humanos en Nicaragua también, porque la defensa de los derechos humanos es una tarea que le corresponde a todo el espectro social y sobre todo a las y los revolucionarios de cualquier latitud. Y que en ese camino, en primero de la Comisión Internacional, en camino hacia un gran movimiento internacional por la liberación de los presos políticos en Nicaragua, se viene fortaleciendo la Liga Internacional Socialista en Centroamérica. Estamos entablando un lazo fraterno con nuestros compañeros y camaradas y compañeras del Partido Revolucionario de las Trabajadoras y los Trabajadores PRT, Bandera Roja de Costa Rica, que en ese camino se viene fortaleciendo el MST, porque, compañeras y compañeros, fueron
las campañas internacionalistas que vienen impulsando el MST desde el inicio del proceso de abril, concretamente nos captaron así, motorizaron un sector importante también de la juventud y tiene un efecto importante en las campañas internacionalistas que se vienen desarrollando cuando se pintaron el pico rojo, cuando sacaron las mesas en 100 universidades, cuando aquí estaban tomadas y en Nicaragua también estaban tomadas y estamos combatiendo el terrorismo de Estado. Es fundamental y es por eso de que en general nuestra joven y dinámica corriente se viene postulando de manera audaz en esta iniciativa y que necesitamos poner el cuerpo y una acción militante. Gracias, compañera. Por último, compas, antes de retirarnos voy a decir unas palabras, pero después les pido que nos hagamos una foto con este cartel, ¿sí? Que está atrás. Lo vamos a sacar, lo vamos a poner ahí, y así como están ustedes, donde están, no hace falta moverse, se paran un poquito y sacamos la foto. Esto que dicen los compañeros, es muy importante, ¿sí? Tenemos una herramienta poderosísima que es una declaración que hemos estado trabajando, que ya la han suscrito organismos de derechos humanos, organizaciones políticas, sociales, sindicales, feministas, socioambientales de todo el continente, de diversas partes del mundo, que es una herramienta poderosísima para poder cubrir de toda la seguridad necesaria a la misión que tiene esta comisión, que el 6 de julio va a arribar a Costa Rica, que se va a movilizar a través de actos que va a realizar en Costa Rica, que luego en caravana va a ir hasta la frontera con Nicaragua y va a exigir poder ingresar a ese país. Va a exigirle a un Estado que no solo viene demostrando que es genocida, sino que además en las acciones anticipatorias al viaje, como ha sido hace unos días en la Embajada de Nicaragua en Argentina, ha demostrado que no tiene la más mínima apertura a recibir a esta comisión. De hecho, no quisieron recibir a los parlamentarios del MST y del Frente de Izquierda Unidad, que se acercaron ahí junto con organismos de derechos humanos a presentar una nota, ni siquiera quisieron poner el sello de recibido, lo cual demuestra que si así actúan en un país que tiene libertades democráticas como el nuestro, donde se niegan a recibir a representantes intachables de los organismos de derechos humanos, como son los reconocidos por nuestro país en todo el mundo, imagínense cómo están pagando con aislamiento, tortura y demás las presas y presos políticos su sano derecho a la rebeldía, que lo expresaron en el 2018 y lo vienen expresando hoy también las y los exiliados en el resto del mundo. Por eso la causa de Nicaragua no es solo una causa para liberar a los más de 180 presas y presos políticos de ese país, no es solo una causa para sepultar esta sanguinaria dictadura que está en nuestro continente, sino que es una causa por completar la tarea que dejó inconclusa la dirección traidora del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que pactó con los sectores que hambreaban a los campesinos, que hambreaban a los obreros y obreras de Nicaragua, que fueron los que dieron la vida, más de 50.000 personas, para tirar abajo a la dictadura de Somoza, y que se cagaron en las patas para concluir esa revolución y tirar no solo al imperialismo, no solo a la dictadura, sino a todo el capitalismo, que en definitiva es el padre de todas las violencias contra las que nos organizamos nosotros en Nicaragua y en cada lugar del mundo cuando salimos a luchar por alimentos, por trabajo, por los derechos LGBTQ+, por los derechos estudiantiles. Por eso, compañeras, no va a ser el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ni cualquier dirección reformista o los campistas que, como el Partido Comunista o muchas otras direcciones que lamentablemente desde Argentina están saliendo a bancar a este dictador. Va a tener que ser una tarea de la clase obrera y de una organización revolucionaria. Nuestra tarea es fortalecer esta estrategia, llenar de solidaridad a la Comisión Internacional, así que salgamos con fuerza a laburarla en todos los sectores y rodeemos de solidaridad a la comisión que va a estar viajando el 6 de julio. Muchas gracias por estar.